El Colegio de México y el Centro de Estudios de Asia y África presentan Asia y África en perspectiva. El Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México da la bienvenida para que investigadores e investigadoras, docentes y estudiantes de nuestra comunidad puedan compartir sus productos de investigación y sus análisis académicos. En ese sentido, las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad únicamente de las personas que las emiten. Les damos la bienvenida a Asia y África en perspectiva. El día de hoy conversaremos con Juan José Ramírez Bonilla, quien desde 1993 es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y de África del Colegio de México, donde se desempeña en el área de estudios sobre el sureste de Asia. Juan José trabaja especialmente sobre temas relacionados con el desarrollo económico y las políticas sociales en Asia del Pacífico. Sobre estos temas ha publicado libros de autor y como coordinador, entre los que mencionaré solamente dos: Población y Políticas Sociales en Japón y México, 1870 a 1990, y más recientemente La República de Corea ante la influencia de la administración Trump. Como miembro del CEA, Juan José se ha desempeñado como coordinador del doctorado, como coordinador también del programa de estudios APEC, como editor del anuario Asia-Pacífico y también durante un periodo de 2002 a 2005 fue director del CEA. Muy buenos días, Juan José. Buenos días. Pues Juan José, me gustaría comenzar esta conversación preguntando un poco sobre cuál fue el proceso mediante el que te incorporaste al CEA. Si nos pudieras platicar un poco sobre ese proceso y también sobre la situación del Centro de Estudios de Asia y África en ese momento. Poco antes de empezar a trabajar en el centro, había estado yo vinculado a la Comisión México-Japón para el siglo XXI a través del Instituto Lucas Alamán. Era el licenciado Leopoldo Solís el director de este centro y me invitó para trabajar con ellos para desarrollar un estudio comparativo del desarrollo poblacional de Japón y México, que rehuían hasta cierto punto los demógrafos de la época. Y yo lo tomé y me dije, bueno, pues ya veremos cómo resolvemos el problema. Y el resultado es el libro que citabas. Ese fue una investigación que hice en el Instituto Lucas Alamán, el cual ya después, cuando entré a trabajar en el colegio, me autorizó a publicarlo bajo el sello del Colegio de México. Y en ese momento empezaba yo a trabajar sobre temas de Japón. Posteriormente, cuando terminé este proyecto de estudios poblacionales, empecé a trabajar temas relacionados con la modernización económica de Japón, los vínculos económicos con México, y publiqué varios artículos sobre el tema. Y esto llegó a manos de los colegas del CEA, Romer Cornejo, y fue así como empezamos a establecer un contacto personal directo. Eso fue por un lado. Por el otro, mi esposa había conocido a Flora Botton a través del programa de estudios de la mujer aquí en el Colegio de México. Y en alguna reunión social conocí a Flora. Y después, cuando ella fue ya directora del centro, a instancias de Romer, decidieron invitarme a trabajar al CEA, con una condición de no trabajar sobre temas de Japón, sino que lo que tenían ellos, y sobre todo Flora, como proyecto en la dirección del centro, era abrir una área nueva de investigación que dimos en llamar Asia-Pacífico, la cual incluía el sudeste de Asia, pero también a Corea. Y esta área
En 1994 se abrió por primera vez dentro del programa de maestría y tuvimos algunos estudiantes que optaron más que por el sudeste de Asia, por los estudios sobre Corea. Esos fueron nuestros primeros iniciativas al respecto. Y esto, de alguna manera, para responder a tu segunda interrogante, marcó este periodo inicial, porque creo yo que Flora, en la dirección del centro, ha sido quien ha impulsado el mayor cambio estructural en el CEA. No solamente promovió la creación de esta nueva área, sino que simultáneamente dio pautas para iniciar la publicación del anuario Asia-Pacífico. Más tarde fue creado el doctorado en estudios de Asia y África. Y después, como consecuencia de esto, tuvimos algunos cambios institucionales importantes. El programa de estudios APEC fue creado posteriormente, hacia 1996-97, si no mal recuerdo. Y esto le dio una fisonomía nueva al Centro de Estudios de Asia y África. Esto que comentas me parece muy interesante porque en la constitución actual de nuestro centro, pues justamente el área de sureste de Asia es un área aparte, ya específica, con estudios pues concentrados en esta gran área en realidad, ¿no? Pero lo que tú comentas ahora es que esa área de cierta forma no estaba contemplada o no había sido parte, digamos, del desarrollo inicial en nuestro centro. Lo mismo pasa con Corea, que también has Así es. comentado, ¿no? Entonces, quizás si pudieras hablarnos un poco de la lógica de que se pensó en esa época, de por qué impulsar estas dos áreas, o esta área, digamos, de Asia-Pacífico que abarcaba quizá estas regiones que no habían sido contempladas y que por lo tanto habían tenido un papel quizás subordinado. en- Sí, en gran medida influyó el ascenso económico de los países asiáticos. En esa época, pues Japón era el principal país motor de la modernización en la región. Le seguían ah, Singapur, Taiwán, Hong Kong, me falta Corea del Sur, Ujú. por supuesto, y empezaban a despuntar algunos de los países del sudeste de Asia. Y yo creo que esta fue lo que movió a Flora a impulsar estas áreas, previendo que tendrían una importancia mayor en el futuro. Y fue a causa de eso, en mi opinión, que se promovió el desarrollo de estas áreas. Después, como te decía, en 1994 empezamos con la primera promoción de los estudios sobre Asia del Pacífico. Y en 1997, 3 años después, en la segunda promoción, tuvimos una reunión del Pleno de Profesores y por mayoría decidieron que se dividiesen las dos áreas. En las dos áreas, los estudios sobre Corea y los estudios sobre Asia del Sudeste, de manera separada. Y digo que el Pleno decidió porque para mí era una separación temprana. Me parecía que era necesario que todavía maduraran más las condiciones para poder llegar a la separación de manera fructuosa. Y yo creo que el tiempo terminó dándonos la razón a quienes no considerábamos oportuna la división, porque el área de Corea siempre tuvo problemas para reclutar estudiantes. El área del sudeste de Asia durante algún momento tuvo una demanda interesante, pero yo creo que en los últimos años también habría que hablar de problemas en cuanto a la demanda en torno a los estudios sobre el sudeste de Asia y habría que ver con detenimiento cómo funciona esta área. Entonces yo creo que sí, fue muy temprana esa separación y ahora vemos las consecuencias. Has comentado, Juan José, sobre algunos de los colegas con los que trabajaste al inicio. Mencionaste, por ejemplo, a Flora, mencionaste a Romer Cornejo. Quizá
Flora, bueno, tenemos ya una conversación previa con ella, pero quizás si pudieras platicarnos un poco sobre este papel importante que tuvo Romer Cornejo en el, digamos, en el impulso de estas iniciativas en particular. Sí, en la medida en que Romer estaba más interesado en los temas contemporáneos, ah, rápidamente entramos en sintonía y, y echamos a andar muchas iniciativas de manera conjunta. Yo creo que ha sido con él con quien he trabajado más en tándem, diríamos, en la medida de ese Ujú. interés sobre los temas contemporáneos. Un interés que obviamente era también del lado de Flora, y siempre hemos tenido el respaldo de ella para estas iniciativas, pero yo creo que Romer fue desde el inicio con quien podía yo trabajar de manera más sistemática. Ah, en 1993, cuando yo recién entraba, él estaba ya trabajando sobre el proyecto del Anuario Asia-Pacífico. Ah, y durante la primera época, quizás esté mal decirlo o sea una falsa modestia, pero fui el único autor que publicó en todos los números de la primera época. Romer en algunos se abstuvo de participar y, y de todas maneras, al lado de Romer después fueron llegando otros colegas, Eugenio Anguiano, por ejemplo. Ujú. Con él pude trabajar también muy de cerca. Alfredo Román Zavala, quien también se dedica a los temas contemporáneos de Japón. Y yo creo que esa peculiaridad de interesarnos en los temas contemporáneos fue lo que hizo posible establecer estas dinámicas, sinergias con ellos y emprender algunas iniciativas que han marcado el centro. En nuestro centro tenemos dos revistas, Ujú. Estudios de Asia y África, que es una revista, digamos, mucho más amplia que abarca temas de diferentes disciplinas, pero también tenemos el Anuario Asia-Pacífico del Colegio de México, que es esta iniciativa que tú has comentado, pues impulsada quizá en su momento inicial por Romer Cornejo, y que yo lo veo como un proyecto que justamente trata de pues poner el énfasis en esta región Asia-Pacífico tan importante y que quizá no había sido pues tan estudiada o que no se le había dado la importancia hasta estos momentos, hasta los noventas. Ya nos has platicado tú un poco por qué es que en este momento empieza a reconocerse, digamos, la importancia de estudiarlo, ¿no? Sobre el anuario en particular, ¿podrías platicarnos un poco cuál fue, es decir, ya has comentado que tú participaste en los primeros números, no solamente en los primeros números, pero digamos en la primera temporada, de forma muy cercana, trabajaste con el profesor Romer Cornejo. ¿Podrías platicarnos cuál era esta lógica de proponer en ese caso no era una revista, en ese caso hay que aclararlo, pues tenía un formato de libro, pero cuál era la lógica detrás de esta iniciativa en particular? Había varios intereses académicos. El primero era poder poner al alcance del público, el gran público mexicano, información reciente sobre los temas de actualidad en Asia del Pacífico. Por eso una de las características que ha marcado el anuario ha sido estar dedicado a temas de desarrollo económico, Ujú. desarrollo político y relaciones internacionales de los países de Asia. Eh, Esto creo que fue su principal aporte académico. Después tuvimos réplicas en otros lados. Por ejemplo, en Barcelona, el CIDOB publica un anuario con el mismo nombre, perdón. Ujú. Ah, en el origen tenía más o menos el mismo formato, después fueron cambiando ellos y ahora es otra cosa completamente diferente. Pero en ese momento era una publicación única. Otro objetivo que perseguíamos con el anuario era formar cuadros especializados en los estudios sobre Asia del Pacífico, estudios contemporáneos, me refiero a esto.
para marcar la diferencia con la otra publicación del centro. Y esto lo logramos gracias a la participación de nuestros ex estudiantes. Obviamente, a los colegas que trabajaban temas contemporáneos eran la piedra angular, pero invitamos a nuestros estudiantes, algunos de ellos siguen siendo colaboradores hasta ahora en la segunda época del anuario, pero también invitamos a funcionarios que estaban involucrados en los temas de Asia del Pacífico. Y esto nos permitió tener no solamente un cuerpo de gente que poco a poco se fue especializando en los temas de Asia del Pacífico, sino también una red interinstitucional que soportaba la publicación del anuario. Y yo creo que esas serían dos o tres de las grandes aportaciones académicas del anuario. Y claro, yo creo que este proyecto que se desarrolló en los noventas y que sigue muy vivo después de una transición del anuario como libro al anuario como revista, pues sigue siendo una de las grandes aportaciones del Centro de Estudios de Asia y África y del Colegio de México, pues al campo específico de estudio de estas regiones desde la perspectiva pues de lo que investigadores como tú hacen, que es el estudiar la economía, la política, las dinámicas de integración. Esto va muy de la mano asociado con otro proyecto en el que yo entiendo del que tú formaste parte, que es el programa de estudios APEC. ¿Podrías platicarnos un poco sobre también la motivación de ese programa? Primero, cuál es la época de su surgimiento y cuál es la motivación detrás de él? Sí, en 1993 el gobierno de Estados Unidos eh, ocupó la presidencia pro tempore de APEC. Es un mecanismo que funciona de manera muy peculiar porque cada año esa presidencia es ocupada por alguno de los gobiernos miembros. En el 93 fue el de Estados Unidos y fue un parteaguas en el desarrollo de APEC porque en ese momento la administración Clinton puso en marcha dos iniciativas que tendrían posteriormente una gran influencia en APEC, una más que otra. Por un lado, creó el Consejo Empresarial de APEC, ABAC en inglés son sus siglas, y este comenzó prácticamente a operar al año siguiente. Pero también la administración Clinton publicó una cosa que llamó la Iniciativa de Educación de APEC. Y la idea era que las instituciones académicas de los países miembros de APEC empezasen a interesarse en los temas que trabajaba APEC. De tal manera que pronto, sobre todo en Estados Unidos, en Japón, los países anglosajones de Oceanía, pronto ellos empezaron a crear sus centros de estudios APEC. Y nosotros tuvimos que esperar hasta el 96 a que la Secretaría de Educación, de Relaciones Exteriores, perdón, propusiera al centro y al Colegio de México la creación del primer centro de estudios APEC. Y ese fue en el origen por el cual tuvimos esta iniciativa. Obviamente de lo que se trataba era no de contratar más gente para el colegio, sino de aprovechar la gente que trabajaba en los diferentes centros, que estuviesen interesadas en los temas del foro para trabajar de manera secundaria en este programa. A fin de cuentas, todo se concentró sobre el CEA y fue así como terminamos siendo el primer centro de estudios APEC, pero por la estructura misma del colegio, basada en los centros de estudios, no podíamos llegar con una iniciativa de esta naturaleza a propuesta externa para crear un nuevo centro de estudios. Por eso optamos por cambiar el nombre a Programa de Estudios APEC. Pero fuimos el primero de los centros de estudios APEC y durante algún tiempo éramos la instancia que validaba la aceptación de otras instituciones académicas de educación superior mexicanas
para ser reconocidas como centros de estudios APEC. La Universidad de Colima recibió ese reconocimiento nuestro, Ujú. la Universidad de Guadalajara y todavía la Universidad Nicolaita. Después ya, por cuestiones administrativas, el centro fue suprimido y dejamos de participar en esto. Pero ahora las instituciones que tienen centros de estudios APEC forman un consorcio mexicano que sigue participando de manera regular. Y yo creo que el colegio se ha quedado un poquito atrás al no participar en estas instancias. Es, es importante lo que dices, o me genera interés porque todas estas iniciativas, las que hemos hablado, el anuario, esta, digamos, esta asociación del CEA con el programa de estudios APEC, este desarrollo de este programa dentro de nuestro centro, pues nos hablan de que el CEA ha sido pues piedra fundamental del desarrollo de los estudios sobre Asia-Pacífico. Ahora mismo has comentado cómo el SEA funcionó durante cierto tiempo como pues un regulador, por así decirlo, o quien daba su opinión sobre, digamos, la calidad de los centros para formar parte de estos, del programa de estudios APECO, bueno, de esta organización. Ahora, todo esto me lleva a pensar pues que el SEA ha sido central en la generación de conocimiento sobre el área en específico, ¿no? Me gustaría si pudieras platicarnos un poco tus reflexiones sobre justamente el papel que ha tenido el SEA en la formación de expertos. Algo de eso ya has comentado, por ejemplo, cuando nos decías que exalumnos del SEA pues han participado activamente en el Anuario Asia Pacífico. Pero digamos, cuál creerías tú que son algunas de las principales contribuciones del SEA hacia la generación de conocimiento sobre el área específica de Asia-Pacífico? Oh, yo creo que son múltiples. Una de las grandes ventajas del centro es que le proporciona a los estudiantes conocimientos sobre la historia, sobre la lengua, eh, las culturas de la región. Yo creo que eso es lo que marca la gran diferencia entre el centro y en sí mismo con otras instituciones latinoamericanas. En digamos, del año 2000 para acá, han surgido un montón de iniciativas en diferentes instituciones de América Latina, pero abocadas más que nada a más que nada las relaciones transpacíficas, diría yo. Ujú. ¿Ah? Y, y esto es lo que marca la diferencia entre nuestro centro y todas estas otras iniciativas. Aunque luego a veces habría que reconocer también que, dado que el centro se aboca principalmente a esos estudios, digamos, entre comillas, clásicos, el centro como tal tiende a descuidar los temas contemporáneos. Y, y en ese sentido, yo creo que hemos perdido espacios. Uno, porque hemos suspendido programas como el de Corea. Fuimos la primera institución de América Latina en tener un programa formal de estudios coreanos y de estudios sobre el sudeste de Asia. Hoy la, la Universidad Central de Chile tiene un programa de maestría. La Universidad El Salvador de Argentina tiene un diplomado y está a punto de abrir una maestría. La Universidad de Nayarit tiene una licenciatura en estudios sobre Corea también. Y yo creo que nos hemos quedado a la saga en estas áreas. Del sudeste de Asia hay algunas instituciones también de Argentina que tienen programas específicos sobre el sudeste de Asia. Entonces yo creo que tendríamos que recuperar estas iniciativas para poder estar al día y poder, a fin de cuentas, competir en el sentido académico Ujú. con estas instituciones que han empezado a ocupar espacios que hemos dejado descuidados.
Y yo creo que en ese sentido, nuestros aportes académicos, por un lado, son muy importantes, pero por el otro lado también habría que ser conscientes de que hemos descuidado algunas áreas. ¿No? De acuerdo, entonces en esa misma línea, ¿cuáles pensarías tú que son las medidas que el centro tendría que tomar a futuro para, pues de alguna forma subsanar estas carencias que tenemos actualmente? Bueno, yo creo que tenemos un problema con estas dos áreas más recientes y habría que buscar una mayor influencia sobre los estudiantes para poder ser atractivos con nuestros programas docentes y formar especialistas en temas del sudeste de Asia, por ejemplo. En temas de Corea, el contexto es muy diferente a cuando la administración del colegio decidió la suspensión del área de Corea, porque ahora hay un interés grandísimo sobre los temas coreanos. Esto gracias a la política, a la diplomacia cultural, como suelen llamarle algunos, del gobierno coreano. Y ahora te encuentras con estudiantes que por motu propio estudian la lengua, se han acercado a conocer la cultura coreana y hay interés ahora en México y en América Latina por conocer más de cerca la sociedad coreana. Yo creo que ahí estamos perdiendo muchísimo terreno ante otras instituciones. En las otras áreas, pues a veces tenemos altibajos derivados de los cambios geopolíticos en Asia del Pacífico. En los años 90, por ejemplo, 80s, 90s, Japón era altamente demandado por los estudiantes. Hoy la demanda ha decaído un poquito, pero en cambio tenemos una alta demanda de estudiantes interesados en China por Mm. la preeminencia que tiene China en el terreno económico y político. Del área de África o Medio Oriente, somos también una suerte de caja de resonancia de lo que sucede en estas regiones. A veces el Medio Oriente se nos convierte en un área de alta demanda porque hay acontecimientos que despiertan el interés de los estudiantes. En otras ocasiones baja ese interés y tenemos una demanda mitigada. En África sucede lo mismo, ¿no? Con altibajos grandes y demás. Y yo creo que en esas circunstancias nuestra principal tarea es mantener una promoción con las instituciones de educación superior con las cuales solemos trabajar de manera permanente. La UNAM, ¿m? La Universidad Autónoma Metropolitana, ahora cada vez más las instituciones privadas de educación superior mexicanas, el Tecnológico de Monterrey, el ITAM, la Universidad Iberoamericana, ¿ah? Para poder interesar nuevos prospectos para ser reclutados en nuestros programas docentes, sobre todo ahora que vamos por el programa de doctorado. Claro. Y bueno, para ir cerrando, Juan José, me gustaría que nos compartieras algo de tus ideas, de tus perspectivas sobre el futuro del SEA. ¿Cómo ves el SEA? Es decir, estamos cumpliendo 60 años este 2024 de nuestro centro, de la fundación de nuestro centro. Y me gustaría que nos compartieras un poco sobre cómo ves tú el SEA a partir de ahora y hacia el futuro. Yo creo que necesitaríamos una reactualización en todos los órdenes. Seguimos con una estructura de hace 60 años y yo creo que no podemos continuar durante el siglo XXI con esa estructura ya que ha sido eficaz, eficiente para promover los estudios de Asia en México y América Latina, pero yo creo que necesitamos ser más agresivos para responder a los retos que tenemos en el futuro. Insisto, ya tenemos
cualidades que nos hacen únicos, pero ya no somos la única institución interesada en temas de Asia o de África. Y ahora debemos ser conscientes que necesitamos ofrecer cosas nuevas y diferentes para poder seguir teniendo un lugar de primer orden en América Latina. Y en esto, híjole, no sé, luego a veces externo opiniones que no suelen gustar, porque solemos decir que desarrollamos los estudios de Asia y África en una perspectiva latinoamericana, pero yo creo que esa perspectiva latinoamericana se nos ha ido desdibujando progresivamente, y yo creo que sería una de las cosas que también tendríamos que recuperar. Cómo desde América Latina podemos ofrecer cosas diferentes a lo que ofrecen los asiáticos o los europeos y anglosajones. Y yo creo que estamos en medida de hacerlo, pero sí necesitamos cobrar plenamente conciencia de que se nos ha desdibujado un poquito esa perspectiva latinoamericana. Pues muchísimas gracias, Juan José, por haber compartido tus opiniones, tus reflexiones, y también por habernos trazado esta, pues digamos, esta trayectoria tanto de tu relación con el centro como de estos proyectos tan importantes que ha desarrollado, digamos, que han desarrollado los especialistas en Asia-Pacífico. Gracias, Roberto. Ha sido un placer. Gracias por escucharnos. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.